Hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos, mis queridos contemporáneos? Sean bienvenidos una vez más a Mundo Pop Geek. Quien les habla, Harvey Domínguez, y hoy, gracias a La Morada, vamos a hablar de nuestro amigable vecino, el Hombre Araña. Como todos sabemos, fue creado por Stan Lee, pero ¿cómo fue su historia? Eso es lo que yo les quiero contar. Pues bien, él trabajaba como editor en jefe en Tamley Comics, que fue fundado por Joe Simon y por Jack Kirby. Él ya había creado una serie de personajes muy buenos como los Cuatro Fantásticos y bueno, todo un universo realmente para los cómics y había revolucionado esta industria. Él pues precisamente se puso como a estudiar, venga, no hay un superhéroe que sea como del agrado para o que se identifiquen los adultos y los niños. Siempre todos son como héroes grandes y demás. Así que se sentó en su escritorio, tomó un vaso con agua y empezó a escribir. A medida que lo iba haciendo, pues una mosca se posó ahí en su vaso y vio cómo empezaba como a escalar. Y él dijo, ¿sabe qué? Eso está como interesante. Si le doy esas cualidades a un superhéroe podría ser muy bueno. Ya sé, ya tenemos un nuevo personaje y es el hombre mosca. Sí, en un comienzo Stan Lee iba a llamar a nuestro querido Spider-Man el hombre mosca, pero gracias a Dios no lo hizo porque se dio cuenta que sonaba ridículo. Así que asoció las cualidades de una mosca, como lo es escalar y demás, pegarse en las paredes, y así dijo, bueno, démosle la bienvenida a un héroe que sea como otro insecto, que sea como una araña. Y es así como un 10 de agosto de 1962, en la número 15, la revista número 15 de Amazing Fantasy, sale este superhéroe Spider-Man. La idea, por supuesto, el argumento de Stan Lee y el dibujo de Steve Ditko. Allí pues se encuentra la historia que ya todos conocemos, ¿no? Un estudiante super nerdo, que no tiene fama con las mujeres, que es un loser, que lo muerde una araña, se vuelve la persona más cool y bla 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 y matan al tío Ben, ¿cierto? Él en un comienzo pues es un poco arrogante porque con esos poderes empieza a ganar dinero, deja pues libre a un ladrón que mata al tío Ben. Y bueno, muchas cosas de lo que no saben es que muchas personas asocian un gran poder con ya una gran responsabilidad con el tío Ben, pero no. Si bien sí aparece en este cómic esa frase, no lo dice exclusivamente el tío Ben. Hace parte como del argumento de la historia. También otra frase asociada pues es la de tus problemas no son los míos, que recordemos que se lo dice al policía una vez que Peter, o bueno, Spider-Man, deja escapar a ese ladrón que una semana más tarde va a asesinar al tío Ben cuando ingresa a la casa de este y lo asesina, básicamente. Bueno, así empiezan las aventuras de este gran superhéroe que entre los 60 y los 70 se vuelve la locura. No solamente Spider-Man, sino Marvel como tal. Hay series de televisión, hay cómics, hay dibujos animados. Entre esas hay unas series increíbles de Action Life, en donde, por ejemplo, se produjeron, creo que en Inglaterra, y se traían a América, y entonces, digamos, juntaban 3 episodios y los vendían como si fuera una sola película. También teníamos por ahí un Spider-Man en Action Life japonés, que tiene su propio robot a los Power Rangers, a los Sentai. Bueno, y también tiene una motico. Ah, imagínense en eso. Fueron momentos un poco locos y entre los 70s y los 80s hay unas cosas increíbles. Marvel repunta, llega a vender más de 50 millones de dólares y teniendo más de 40 publicaciones en ese mismo periodo de tiempo. Estamos hablando, pues por supuesto, de los años. Para los 80s surgen unas grandes crossovers y grandes argumentos en los cómics y entre esos, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que el traje negro, este traje negro de Spider-Man, es producto de un fan. A ver, les explico. En ese entonces, obviamente, estamos hablando de los 80s, no existía la internet, las llamadas telefónicas eran un poco precarias, así que todo era vía correo, cartas, tal cual, cartas. Y un fan dijo, oigan, ¿por qué no hacen un Spider-Man de traje negro? Creo que se vería muy bien. Pues bien, los editores dicen, sí señor, se vería muy chévere. Y presentan al mundo el traje negro de Spider-Man en Secret Wars. Ahí está, para que lo sepan. Ese es un dato que algunos lo saben, otros no. Pero bueno, toda esta expansión sigue y obviamente esto no es, ¿cómo decirlo? Los empresarios. No es ajeno a los empresarios. Entonces uno de ellos dice, oiga, ahí hay plata, ahí hay ganancia. Y es así como el señor John Perelman adquiere a Marvel Comics en 1989.
Él lo veía a Marvel como una pieza más de su pieza de ajedrez. Esas piezas de ajedrez para ganar más dinero, para seguir consolidando toda su fortuna, para su imperio básicamente. Y entonces quiere ganar dinero ya, rápido, express, recupera las ganancias. ¿Qué hace? Pues empieza a hacer pues como ediciones especiales y limitadas, por ejemplo, en donde las carátulas cambian de color, son pasta dura, bueno, hay muchas cosas. Y el comienzo, obviamente, como estaba el boom de los cómics, había muchas tiendas de cómics y demás, pues los coleccionistas dicen, sí, está bien, voy a comprarlo. Esto va a valer una fortuna en un futuro. Pero resulta que no. Resulta que pasa que se dan cuenta que me sirve tener un cómic que supuestamente es exclusivo cuando hay un tiraje de 1000. O bueno, no sé. Entonces dejan de perder la intención de compra de esos cómics, básicamente. Y recordemos que, digamos, en estas tiendas de cómics, ahí se empiezan a llenar de muchos lotes. Ellos no pueden devolver porque ya adquirieron. No es como los periódicos, que los periódicos sí los devuelven a diario. No. Ellos entonces empiezan a estancarse y muchas empresas, muchas tiendas de cómics empiezan a cerrar. ¿Qué pasa? Pues empiezan a investigar al señor John Perelman. Lo empiezan a investigar y se dan cuenta que está haciendo un desfalco a Marvel y está pagando con las poquitas ganancias de Marvel, está pues pagando muchas cosas de sus otras empresas. Marvel en los 70s alcanzó a cotizar en la bolsa una sola acción a $3,000. Pero para el 95, cuando ya todo este desfalco y pues Marvel está casi que por el piso en la quiebra, solamente se cotiza por $2. Es allí cuando empiezan una investigación, hacen un montón de reformas, se va mucha gente despedida para otras editoriales y demás, y traen al señor Peter Cuneo. Él ya tenía una experiencia de levantar 6 empresas anteriormente de la quiebra, y él dice, vamos a traer nuevamente a esa gente, a entintadores, a editores, a escritores, a toda esa gente, y que nos vuelvan a escribir. Empiezan a hacer cosas muy buenas, nuevos argumentos en sus historietas, porque él quiere recuperar precisamente el negocio de los cómics. Entonces empiezan a haber nuevas historias, nuevos universos, como lo es por ejemplo el Ultimate, en donde aparece por ejemplo un Spider-Man afroamericano con padres latinos, como lo es Miles Morales. Así empieza todo, continúa, y entonces se da cuenta que, bueno, sí están ganando, pero todavía no hay un gran porcentaje de ganancias. ¿Qué pasa? Perelman dice, vea, este sujeto es una marca. Tenemos que vender la licencia, tenemos que vender la parte la parte creativa, ¿cierto? Tenemos que vender todo esto y verlo como una marca. Entonces empiezan a vender las licencias, empiezan a vender propiedad intelectual, esa era la palabra que estaba buscando. Entonces con eso empiezan a ver muchas cosas, como lo es artículos de colección o juguetes, videojuegos, y entre esas le empieza a apostar también a la animación. Recordemos esa serie, gran serie, con muchos nos hicimos fan de Spider-Man, con esa serie de los años 90 que daba Fox Kids. Y también, bueno, estaban los X-Men por ahí, una muy buena estética. ¿Qué pasa también con eso? Querían más ganancias porque estaban en la quiebra, realmente están en la inopia. Entonces, en finales de los 70s, principios de los 80s, Stan Lee intentó hacer un convenio en el cine. En los 80s, por ejemplo, Canon Films adquirió los derechos para la parte fílmica de Spider-Man. Lamentablemente, pues cayeron en quiebra. De hecho, ellos tenían ya el cast. En el papel de Peter Parker lo iba a interpretar el señor Scott Leva. Scott Leva iba a ser de Peter Parker en los años 80, pero cayó en quiebra Canon Films, así que quedó ahí, y la que tomó ese testigo, la que compró los derechos luego de ellos, fue Carolco Pictures. Ellos cogen Carolco, este personaje, y empieza a hacer un guión bajo la dirección de los 90. En los 90 en ese entonces era James Cameron. Querían tener, por ejemplo, a Leonardo DiCaprio como Peter Parker, querían tener a Arnold Schwarzenegger como, bueno, perdónenme la pronunciación, Arnold Schwarzenegger como el Doctor Octopus, y así, y era un guión tan raro,
que lo tuvieron que reformular varias veces e incluso en la escena final Peter tenía relaciones sexuales en las Torres Gemelas con Mary Jane. Pues bien, ahí quedó todo, volvió a caer en crisis esta empresa hasta que aparece Sony Pictures y en el 2000 empieza a producir Spider-Man, esta saga que la reconocemos dirigida por Sam Raimi. Él era un gran, o es un gran fan de Spider-Man, posee más de 1500 cómics. En esta Spider-Man se hacen muchas menciones, por ejemplo Bruce Campbell, que es uno, más adelante, ya ahorita les hablo de él, cuando lleguemos a Spider-Man 3. También aparece Ted Raimi, que es el hermano de Sam Raimi, y aparece Lucy Lawless, por ejemplo. Ahí está. Una de las cosas que más se criticó de esta película es que, por ejemplo, Peter Parker no tiene lanzarredes, sino que sus telarañas son orgánicas. Pero él dijo que para un chico de preparatoria que formara algo tan científico y tan resistente y tan bien hecho, era tan ilógico que, pues no. Y decidió que más bien fueran las telarañas orgánicas, que él mismo las generara. Después de eso sale Spider-Man 2, en donde Alfred Molina, acompañado de Tobey Maguire y de Kristen Dunst, hacen, pues protagonizan esta película. Como dato curioso de esta película son varios. La primera, Tobey Maguire casi que no queda como nuevamente como Peter Parker porque sufrió una lesión en la columna y por eso trataron de contactar a Jake Gyllenhaal, que bueno, pues finalmente Tobey Maguire se recuperó y pues Jake Gyllenhaal a los 15 años, después de 15 años mejor, pudo ser de Misterio en el UCM. Para esta saga, también para esta película, se nombra por primera vez a el Doctor Extraño o el Doctor Strange, lo dice Ted Raimi precisamente, a J.K. Simmons o a John Jonah Jameson. También en la escena mítica de la pelea del tren, los niños que le entregan la máscara de vuelta a Peter Parker son los hermanastros de Tobey Maguire, ¿sí? Y hay muchas escenas. Ahí como por refrescar. Bueno, dato curioso de Spider-Man 1, rápido antes de que se me olvide, es que Stan Lee, el cameo de Stan Lee, realmente iba a ser como un vendedor de gafas e incluso decía que se veían cool porque se podían ver como los X-Men, pero recordemos que finalmente el cameo de él es que rescata a una niña. Y finalmente llegamos a Spider-Man 3, por lo menos de Sam Raimi, ¿no? En esta saga, en esta película, pues hay cosas que no salieron bien, como un baile ridículo con un peinado emo de Peter Parker, como también en esto podemos ver a un Venom, que realmente el director dice que no le gusta ese personaje, Sam Raimi odia a Venom, pero los directivos le dijeron que tenía que meterlo sí o sí. Y vuelve a aparecer Bruce Campbell, que aparece en las 3 películas. Aparece en la primera como el presentador de Batallas de Luchas y que le da el nombre de Spider-Man. Aparece en la segunda como el guarda, ¿cierto?, de un teatro y dice que no puede dejar entrar a Peter por haber llegado tarde porque ayuda a mantener la ilusión. Y en la tercera, aquí aparece como un camarero francés que le ayuda a Peter Parker para pedir la mano de Mary Jane poniendo la sortija en una champán. Pues bien, también tenemos esta saga después de que pasó lo de Raimi, él quiso hacer una cuarta película, pero Sony le quería meter mucha mano, por así decirlo, a su película y él dijo, ¿sabe qué? Muchas gracias, hasta aquí voy con ustedes, señores de Sony, y por eso contratan al director Mark Webb para hacer una nueva reinvención. Bueno, yo quería decirles rápidamente también que en esta película, en la saga, en la tercera parte de Spider-Man, aparecen los hijos de Sam Raimi. Ellos aparecen mirando la pelea contra el arenero o Sandman y Spider-Man. Y también la chica que le vende la cámara a J.K. Simmons o a Joe Jonah Jameson es la hija de Sam Raimi. También, bueno, en esta película aparece el mejor cameo de Stan Lee. Es como un bibliotecario que tiene sus audífonos, no escucha nada, está organizando sus libros y atrás está peleando el lagarto con Spider-Man y casi pues al borde de la muerte él lo salva y demás. Es un gran cameo. En esta película pues tratan de hacer un thriller, se alejan un poco del material original y creo que por eso también es que no es tan querida por los fans y muestran a un Peter Parker muy cool, a la versión Ultimate por ejemplo, y de hecho Mark Webb dice que a él no le gusta tanto Spider-Man, sino que más Peter Parker. Y se enfoca, de hecho, más en esa película. Es protagonizada por Andrew Garfield, Emma Watson. Y bueno, ahí está. También sale una segunda parte. Esta segunda parte es con Jamie Foxx en el papel de Electro. Y bueno, tiene un gran elenco en cierta medida.
Sale Electro, Rhino y sale el Duende Verde. Este último asesina a Gwen Stacy dándonos la mejor escena de Spider-Man en las películas live action. Ya después, pues lamentablemente no es una muy buena película. Sufre pues todo lo que tenía que sufrir. Los fans no les gusta. Es muy alejada del cómic. Es un thriller todo raro de espionaje y demás. Y pues lamentablemente tienen que volver a reiniciar. Y es ahí donde Marvel Studios le dice a Sony como venga, présteme a su niñito y hagamos un Spider-Man juntos. Metámoslo al UCM. Es presentado en Capitán América Civil War. Y ya tenemos 2 películas, Homecoming y Far From Home. Pero de eso hablaremos después. Eso era todo hasta el momento. El tiempo es corto y es oro, así que nos veremos luego. Recuerden que les habló Harvey Domínguez, que los queremos 3000, que a todos tarde o temprano le queda la máscara y que nos veremos en el siguiente viaje por el multiverso. Chao, chao.